Buenos días a todos otra vez. En el caso que es la primera vez que me has visto aquí, soy hermano Cristian. Y de parte de los ancianos y pastores, te damos la bienvenida a New Life Community Church. Hay que empezamos con orando. ¿Ok? Padre Celestial, te damos gracias por este día, por esta oportunidad que tenemos de que nos juntemos aquí a aprender de tu palabra. Oro que lo que voy a estar diciendo aquí, que venga de ti y que alcance los corazones de nuestros hermanos que están aquí y en línea. Que crezcan, que cambien y como tú nos has enseñado, que demos esa palabra a la gente, al mundo que lo necesita tanto durante este tiempo. En tu nombre oramos. Amén. Hoy vamos a empezar con Jonás, capítulo 3. Mientras ustedes están buscándolo, yo voy a dar una historia aquí. Hay un artículo interesante en un periódico de Little Rock, Arkansas, sobre un incidente que ocurrió en el Acuario Shed en Chicago, Illinois, el 30 de julio 2013. Le voy a compartir con ustedes aquí. Un hombre de Arkansas sobrevivió a un intento de ser tragado por una ballena el sábado mientras estaba en el Acuario Shed. Jonah Anderson, de 24 años, está recibiendo tratamiento por deshidratación en el Centro Médico Mercy de Chicago tras ser regurgitado esta mañana. El incidente ocurrió mientras Anderson y su novia observaban la exhibición de ballenas beluga en el acuario. Testigos afirman que la ballena, llamada Puigi, salió de la piscina, agarró a Anderson y se lo tragó entero. Anderson permaneció ileso dentro de la ballena hasta esta mañana, cuando fue expulsado de vuelta a la plataforma de observación. Esta es la primera vez que alguna de nuestras ballenas ha mostrado un comportamiento agresivo, dijo Smalek, vicepresidente de comunicaciones de Shed. Con frecuencia, normalmente permitimos que invitados especiales interactúen con las ballenas. E incluso nuestro personal, nada malo pasa con ellos. Pero esto nos agarró completamente por sorpresa. Durante 3 días, biólogos marinos y entrenadores intentaron sin éxito extraer a Anderson de la ballena. Durante su estancia, Anderson pudo comunicarse con personas externas mediante mensajes de texto. Sus amigos y familiares nos comentan que Anderson se mantuvo positivo y tranquilo durante este tiempo. Parecía muy animado, nos cuenta Mary, la novia de Jonah. Añadió, por supuesto, no es la primera vez que esto ha sucedido a él. El año pasado estábamos en una excursión en barco cerca de San Francisco cuando una ballena lo arrojó del lado del barco. Eso lo asustó un poco. No sé por qué queda pasando esto. Mientras, los médicos esperan dejar a Anderson regresar a Arkansas pronto, donde él planea visitar a su primo Daniel, quien se encuentra en estado crítico tras caer en la guarida de los leones del zoológico de Little Rock. Bueno, la historia no es real, pero sería interesante, ¿no? Pero sí creo que es una buena introducción para continuar con nuestra historia de Jonás. Y como ya he dicho antes, se ha centrado tanto sobre Jonás siendo tragado por el pez y sobreviviendo para contarlo, que se fue sobre la cabeza el verdadero mensaje y la esencia del libro. La verdadera historia de Jonás trata sobre la gracia, la misericordia, la compasión y el amor inquebrantable de Dios. Nínive, una ciudad famosa por su maldad, recibió una segunda oportunidad gracias a la gracia y misericordia de Dios. Y Jonás, un hombre conocido por su desobediencia y rebelión, también recibió una segunda oportunidad de Dios. La historia principal de Jonás es la de un gran Dios que demostró un gran amor. Pero, en paralelo, este pequeño libro del Antiguo Testamento muestra cómo Dios puede usar un hombre o una mujer para tener un significado impacto en nuestro mundo. Debido a que Jonás finalmente hizo lo que Dios le llamó a hacer, toda una ciudad y en efectivo toda una nación se cambió para lo mejor. Sin embargo, cuando Jonás fue llamado por primera vez para ir, eligió desobedecer a Dios y huyó en la dirección contraria porque no quería tener nada con la gente de Nínive. Era gente cruel y bárbara, enemigos de Israel,
Eran gentiles y Jonás no quería tener nada que ver con esa clase de gente. Pero, como hemos visto, en los últimos 2 semanas, Dios no había terminado con Jonás. En capítulo 1, Jonás huyó de Dios y compró un billete de ida en un barco que viajaba a la dirección diferente de Nínive, opuesta. En una terrible tormenta lo arrojaron por el lado del barco para salvar la vida de la tripulación, pero Dios envió un pez enorme que se lo tragó y lo salvó de ahogarse. Capítulo 2 contiene la oración de Jonás, y mientras se parece ser muy espiritual, en realidad es egoísta y superficial. En lugar de arrepentirse y confiar en las maneras de Dios, Jonás se centró en sus propias necesidades de justicia y miró con desdizo y juicio a los gentiles paganos. Queríamos que Jonás se arrepentiría, y no lo hizo. Pero Dios, en su gracia y misericordia, continuó protegiendo a Jonás y permitiéndolo vivir. Y así nos llevamos la idea de que Dios estaba tratando de enseñarle algo a Jonás, pero la historia aún no nos dice cuál es esa lección. A veces Dios tiene que hacer algo desagradable para sacarnos de la rebeldía y guiarnos hacia su voluntad. Para Jonás, fue una visita guiada por el sistema digestivo de un pez. La semana pasada continuamos el capítulo 2 con las palabras del versículo 10. Entonces el Señor dio orden al pez, y éste vomitó a Jonás en tierra firme. ¿Puedes imaginar el apesto que debería haber tenido después de haber sido vomitado en la playa? ¿Te imaginas cómo se vería como la piel blanca por los jugos gástricos? A este punto, había probabilidad que ahora estaba calvo y sin pelo por los jugos y arrugado como una pasa. Lo ves con algas alrededor del cuello como una bufanda y lo imaginas tambaleándose, cegado por la luz del sol después de viéndolo después de 3 días. A este punto, probablemente parecía algo como un fantasma de las películas de horror. Así pues, en capítulo 1, vemos a Jonás intentando huir de Dios. Pero en cambio, en el capítulo 2, vimos a Jonás chocando frente con Dios. Y en la escritura de hoy, capítulo 3, veremos a Jonás corriendo con Dios mientras recibe la segunda comisión de Dios de ir y proclamar el mensaje de Dios al pueblo de Nínive. Y nos daremos cuenta de que Dios no le dice a Jonás que vaya a Nínive y sea un buen ejemplo o un testigo silencioso. No se mudó a un apartamento en la capital de Asiria, conviéndose a sí mismo que llegaría a la gente simplemente viviendo una vida piadosa y siendo amable con los demás. No. Dios le dijo específicamente que era tiempo de proclamar en la gran ciudad el mensaje que tenía para todos. El llamado de Jonás a abandonar su tierra natal para predicar la palabra de Dios no tenía precedente en el Antiguo Testamento. Pero este es el mandato que Dios dijo a todos los creyentes en Mateo capítulo 28, versos 19 a 20, donde leemos estas palabras. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les ha mandado. Así pues, mientras que algunos son llamados a ser predicadores, maestros o misioneros, todo creyente está llamado a ir a predicar el mensaje del Evangelio de salvación de Jesucristo. Esto significa abandonar la seguridad y la protección para compartir las buenas noticias de Cristo con los demás. Puede que tengas que abandonar lugares físicos y sociales, o tal vez no, pero compartir el Evangelio de Jesucristo implica riesgos y vulnerabilidad. Durante mi tiempo trabajando en el mural, colocado en el área estudiantil, tuve la oportunidad de hablar con Pastor Brian sobre diferentes cosas. Y una de esas cosas era una petición de un hermano. Ora por árboles seguros. Me dijo que un hombre que conocía aceptó al Señor y vio que él lo había llamado a ser misionero en el país de su gente. Yo creo que era África. Dejó todo lo que tenía, se juntó con otros hermanos y fueron a dar la palabra a los que estaban perdidos. La área donde evangelizaron fue hostil para ellos, especialmente durante la noche. Buscaban a los cristianos y si se los encontraban, los mataban. En ese caso no tenían otra opción menos a buscar refugio en los árboles de la selva para dormir.
Pero ahí estaba otro problema: los animales carnívoros. Ahí es donde viene la petición: ora por árboles seguros. Árboles que eran altos suficiente para protegerlos de los animales, pero también fuertes suficientes para soportarlos y que podrían escondérselos de la gente que los estaban buscando. Estos jóvenes estaban dispuestos a dar sus vidas para compartir el evangelio. Compartir el evangelio no es solo para misioneros o personas con el don de la boca, ni para personas extrovertidas, ni para aquellos con formación teológica. Es para toda persona que pertenece a Dios, porque Dios es por naturaleza un Dios que envía. Él nunca nos llama para bendecirnos sin antes enviarnos a ser una bendición a los demás. El problema hoy en día es que muchas iglesias se han alejado de la predicación evangelista y en la enseñanza bíblica. Si observas la iglesia primitiva en el libro de Hechos, la iglesia que revolucionó el mundo en Hechos capítulo 17, notarás que hacían esto: y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles. En otras palabras, ofrecieron teología sin disculpas, es decir, compartieron quién es Cristo tal como se revela en su palabra, sin temor a ofender. Y nosotros debemos hacer lo mismo. Fundamentalmente, el evangelio es la revelación de quién es Dios, quiénes somos nosotros y cómo podemos reconciliarnos con Él. Sin embargo, en el sueño americano, donde el ego reina, o como rey o reina, tenemos una peligrosa tendencia a malinterpretar, minimizar e incluso manipular el evangelio para adaptarlo a nuestras suposiciones y nuestros deseos. Por lo tanto, necesitamos urgentemente explorar cuánto de nuestra comprensión del evangelio es estadounidense, una palabra grande, y cuánto es bíblico. Por lo tanto, en este proceso necesitamos examinar si hemos malinterpretado una respuesta adecuada al evangelio y tal vez incluso hemos pasado por alto la recompensa principal del evangelio que es Dios mismo. Cuando se trata de presentar el mensaje del evangelio de Cristo, no nos corresponde alterar o modificar el mensaje de vida de Dios. No tenemos que preocuparnos por olvidar ciertos detalles o dejar cosas fuera del mensaje por medio de ofender o otra cosa. Del mismo sentido, no necesitamos añadir nada al mensaje porque creemos que la Biblia necesita ser más relevante. Nuestra misión es simplemente presentar al mensaje a otros que necesitan conocer la esperanza y el poder salvador de Jesucristo. Entonces, ¿por qué predicar? ¿Por qué compartir el mensaje del evangelio? Porque la predicación es la forma principal que tiene Dios de alcanzar a las personas perdidas que tenemos en cada uno de nuestros pequeños mundos. Pablo escribe en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree. La palabra que Pablo usó para poder proviene de una palabra griega, dunamis, de la cual deriva nuestra palabra dinamita. En otras palabras, Pablo afirma que el mensaje del evangelio posee un poder dinámico y explosivo. Nuestra labor no consiste en hacer que la palabra de Dios sea relevante. Su relevancia es eterna, es tan relevante y aplicable hoy como fue hace 2000 años. Y curiosamente, Dios eligió alcanzar a las personas a través de otras personas. Usa gente común, imperfecta y con defectos, como tú y yo. Personas que fielmente irán y compartirán el evangelio con aquellos que necesitan la esperanza, el perdón y la restauración de Dios. Como estadounidenses, hacemos algo muy bien: presumir. Presumimos de todo, de nuestro favorito restaurante, nuestros equipos deportivos favoritos, nuestra película favorita o de nuestra banda favorita. Nos jactamos de nuestra familia, nuestros hijos, talentos, carreras y de nuestras posesiones. A los estadounidenses nos encanta presumir, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no presumir de Dios? Nuestro Dios es increíble, asombroso, omnisciente y todopoderoso. Él creó todo lo que existe y lo que crea de nada, de puro cero.
Él renunció a su corona de gloria por una corona de espinas antes de permitir que su propia creación lo rechazara y lo matara en la cruz para pagar el precio de nuestros pecados. Él es lo que nuestro mundo necesita más que nada. ¿Por qué no íbamos a presumir de Él? Entiende que no podemos obligar a la gente a aceptar a Dios y a su mensaje de salvación. Eso no es nuestro rol, sino el de Dios. Pero ¿saben lo que deberíamos estar haciendo? Si no estás seguro, lean la Gran Comisión en Mateo capítulo 20. Somos llamados a ir, predicar el Evangelio y hacer discípulos. Nosotros compartimos el Evangelio y Dios hace el trabajo difícil. Él cambia vidas. Ve y comparte la gracia, la misericordia, la compasión de Dios con el mundo. Ve y proclama a nuestro Dios. En la lección de hoy, el Señor le dice a Jonás en capítulo 3, levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y por lo que vemos en el texto, parece que Jonás partió hacia Nínive antes de saber cuál sería el mensaje específico, pero sabía que llegando el momento, Dios le daría las palabras que quería proclamar a los ninivitas. Jonás fue el profeta de Dios destinado a hablar a la cultura gentil de Nínive. Y todos nosotros somos, en cierto sentido, profetas o representantes de Dios para hablar, para predicar a nuestra cultura de hoy. Si recuerdan el mensaje del capítulo 1, les dije que nuestra fe privada no beneficia al público. Si ocultan su fe, ¿de qué sirve eso? Así pues, veamos qué podemos aprender de Jonás, que nos ayude a compartir la palabra de Dios con los demás. Empezando en Jonás capítulo 3, versículos 1 al 4, leemos. La palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás. Levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y Jonás se levantó y fue a Nínive conforme a la palabra del Señor. Nínive era una ciudad muy grande, de un recorrido de 3 días. Entonces Jonás comenzó a recorrer. La ciudad caminó de un día y proclamaba, dentro de 40 días Nínive será arrasada. Así que, otra vez en tierra firme, y sin duda apareciendo como si ha tenido mejores días, Dios, tan implacable como el mar embravecido, volvió a llamar a Jonás, y esta vez Jonás sí va. Jonás probablemente está pensando a este punto, cualquier destino que le espera en el capital no podía ser peor que ser tragado vivo y vivir en el vientre de un pez durante 3 días y 3 noches. No sabemos dónde lo dejó el gran pez, pero su viaje a Nínive habría sido entre 300 y 500 millas para llegar a la ciudad. Así que Jonás partió. Y cuando llegó a Nínive, inmediatamente comenzó a proclamar el mensaje que Dios le había dado. Dentro de 40 días, Nínive será arrasada. Ahora no conocemos todos los detalles y pensamos posiblemente que había más en el mensaje de Jonás que estas palabras. Pero Jonás recibió un mensaje muy específico que Dios le dio y lo compartió. No tuvo que preguntarse ni angustiarse sobre qué predicará en esta vasta ciudad cosmopolita. Dios le había dicho exactamente qué decir. Así pues, Jonás fue y lideró el mayor avivamiento de todos los tiempos a pesar de su pasado, a pesar de su rebeldía y a pesar de sus defectos de carácter. Dios no se dio vencido con Jonás. Y aquí hay una gran lección, y es esta. Que Dios es un Dios que usa a las personas a pesar de su pasado, a pesar de sus fracasos, a pesar de su fallecimiento. No importa tu historia, ni lo que has hecho en el pasado. Si te entregas a Dios, no hay quien sepa lo que Dios hará con tu vida. ¿Y acaso no todos deseamos vivir una vida significativa, una vida con propósito, una vida que importe, una vida que agrade a Dios? Una de las razones principales del libro de Jonás es mostrarnos que Dios usa a personas imperfectas como nosotros para hacer su obra en el mundo. Lo que hayas hecho en el pasado no es un obstáculo para Dios. Tal vez hayas tenido un aborto o hayas luchado contra el alcoholismo, las drogas.
el juego, o hayas estado involucrado en una relación inapropiada. Tal vez hayas tenido problemas con la pornografía o un trastorno de alimentación. Sea lo que sea, a Dios no le importa. Si estás dispuesto a dejar atrás tu pasado y confiar en Él, puede y te usará para extender su reino aquí en la tierra. Y entiendan, la Biblia no se trata sobre gente buena. Es la historia de personas quebradas a las que Dios toma y usa a pesar de sus fracasos, sus defectos y su pasado. Si estás listo para vivir una vida significado para Dios, Él está listo para usarte. Esa es la historia de Jonás. Así que Jonás obedeció al Señor esta vez y fue a Nínive. ¿Qué diferencia hace quedándose en el hotel de pez, verdad? Nínive era una ciudad muy grande ubicada en lo que hoy es Irak. Y el versículo 3 dice que era una ciudad muy grande, de un recorrido de 3 días. Pues tomaría un buen tiempo para recorrer a pie el perímetro de esta grande ciudad. Autores antiguos lo describieron como una ciudad de 60 millas de circunferencia, con 1,500 torres construidas en los muros. Las paredes mismas tenían 30 metros de altura y eran lo suficiente anchas como para que 3 carros pudieran circular uno al lado del otro. Todo esto le decía al mundo exterior: no se metan con nosotros. La ciudad de Nínive fue construida originalmente por un hombre llamado Nimrod. ¿Recuerdas ese nombre en Génesis? Nimrod era el bisnieto de Noé. ¿Qué más construyó? La Torre de Babel, que provocó que Dios cambiara las lenguas del mundo como juicio. Nínive era el capital pagana definitiva. Los historiadores han dicho que había más de 100,000 personas dentro de estos muros que adoraban a un dios pez llamado Dagón, que tenía cabeza de hombre y cuerpo de pez. ¿Acaso no crees que es un poquito extraño que Dios tiene control sobre esta historia de un pez cuando había a un hombre que ha pasado 3 días y 3 noches viviendo en el vientre de un pez para presentar a estas personas que adoran a un dios pez al verdadero Dios, el creador de los cielos, la tierra y el mar? Con audacia, Jonás entra en esta gran ciudad y comienza a predicar su mensaje de perdición. Y apostaría que tenía un poco de alegría en sus pasos mientras predicaba este mensaje. 40 días y Nínive será destruida. Tienes 40 días y todo el lugar va a ser destruido. Serás juzgado por Dios de toda la creación a menos que algo cambie. Jonás no era un profeta fácil de usar. No era de los que predicaba un mensaje feliz y cómodo que todo el mundo quería escuchar. No ofreció una curita psicológica para los dolores y sufrimientos. Les dijo: será mejor que se arrepientan o Dios vendrá aquí y los destruirá a todos. El mensaje es bastante sencillo, ¿no? Pero la pregunta es, ¿funcionará? Noé fue un hombre justo que predicó a su generación durante 100 años mientras construía el arca. Les advirtió del juicio de Dios si no se arrepentían, pero lo ignoraron. Nadie le hizo ni un caso. Ni una sola persona afuera de su familia fue salvo. Moisés predicó el arrepentimiento a Egipto. Nadie le hizo caso y fueron aniquilados. Así pues, Jonás se inscribe en esa tradición cuando predica a estos malvados ninivitos el mismo mensaje de juicio y arrepentimiento. La diferencia esta vez es que Jonás espere que no funcione. Pasemos a versículo 5 y veamos la respuesta de los ninivitas. Entonces, los habitantes de Nínive creyeron en Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Una nota: no creyeron en Jonás, creyeron en Dios. No se ofendieron, creyeron que el mensaje era de Dios. Nuestro mensaje de hoy es algo diferente al que dio Jonás, pero también puede resultar incómodo de dar y escuchar.
Si queremos vivir una vida con propósito y significado para Dios, eso implica momentos de incómodos al compartir la verdad de Dios. Cuando le decimos a la gente que Dios dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. A algunas personas no le van a gustar eso. Lo garantizo. Muchos se sienten y se seguirán sintiendo ofendidos en nuestra cultura actual por esta declaración. No es fácil compartir el Evangelio en una cultura que dice que la verdad es subjetiva. Mucha gente quiere creer que hay muchos caminos hacia Dios, pero no es cierto. Solo hay uno. Solo tiene que haber un camino. Y gracias a Dios porque nos dio un camino. Así pues, compartir el mensaje de Dios puede resultar incómodo y muchas veces decepcionante cuando algunas personas lo rechazan. Pero en el caso de Jonás, sucedió lo contrario. El pueblo creyó en Dios. Repito lo que dije antes para que todos lo entendamos. No podemos obligar a la gente a creer el mensaje del Evangelio que compartimos. No podemos hacerlo. Eso es la obra de Dios, no la nuestra. Nuestra misión es simplemente decirle a la gente que pueden ser perdonados y restaurados a una relación correcta con Dios mediante el sacrificio de su único Hijo, Jesucristo. Y si la gente rechaza nuestro mensaje, no nos están rechazando a nosotros, están rechazando a Dios. Así pues, el pueblo de Nínive creyó en Dios y se arrepintió. Este debe ser el mayor avivamiento del Antiguo Testamento, quizás el más grande avivamiento de la historia de la redención. No subestimes lo que Dios puede hacer a través de personas quebradas como Jonás y cada uno de nosotros. ¿Cómo es posible? ¿Cómo miles de personas paganas que adoran a un pez y viven vidas de maldad y crueldad llegan a creer en Dios? ¿Qué impulsa a estas personas a actuar y arrepentirse? Algunos historiadores han señalado que aproximadamente en la época de la misión de Jonás, Asiria había sufrido una serie de hambrunas, plagas, revueltas y eclipses, todos los cuales ellos consideraban presagios de cosas peores por venir. Algunos han argumentado que esta fue la manera en que Dios preparó el terreno para Jonás. Tal vez algo de esto sea cierto, pero realmente no sabemos. No tenemos pruebas de lo que yo sepa. Otros han dicho que cuando Jonás apareció oliendo a pescadería andiante, arrugado y blanco como una sábana a causa de los jugos gástricos del gran pez, que la gente estaba aterrorizada y naturalmente creía lo que les contaba este fantasma. Quizás fue el miedo lo que los llevó a arrepentirse. El miedo a la muerte impulsa a la gente a actuar. Por ejemplo, ¿conoce usted la mejor manera de lograr que la gente evacúe cuando se acerca un huracán? Aquí en Arizona no tenemos ese problema, pero en los estados donde sí lo hay, es difícil convencer a la gente de evacuar la área, cuando se acerca un huracán. Salen en la televisión, la radio, incluso en las redes sociales para advertir a la gente, pero los resultados no han sido tan esperados. Mucha gente no se va. Así pues, los gobiernos de estos estados afectados por huracanes han realizado una cantidad increíble de investigaciones sobre cuál es la forma más eficaz de lograr que la gente evacúe para salvar sus vidas. Envían la policía, a los bomberos y al ejército a ir de puerta en puerta pidiendo a la gente que se vaya. Si esto falla, le entregan a la persona que no se quiere ir un Sharpie, un marcador permanente, y le piden que escriba su nombre, su número de seguro social y también cuál es el familiar más cercano en su cuerpo, para que cuando su cuerpo pase flotando, sepan quién él es o ella y con quién contactar para el entierro. Dicen que esta táctica del miedo ha ayudado a aumentar el número de evacuados y a reducir el número de muertos por huracanes en este país. La forma más eficaz de lograr que la gente actúe
es confrontarla con la realidad, que si se queda aquí, las cosas no se van a ir bien. Entonces, ¿el miedo a la muerte impulsó la acción de los ninivitos? Creo que en parte sí, pero no creo que es la única. Incluso hoy en día, en nuestra cultura, parece haber muy poco temor de Dios. Si yo camino por las calles de Old Town Scottsdale y predicaba, en 40 días, Scottsdale estará destruido, la gente se reiría de mí, ¿verdad? Pensarían que soy loco. Debemos recordar que no podemos cambiar a las personas, pero Dios sí puede. Y creo que Dios usa el Espíritu Santo para infundir temor al juicio y para convencer la conciencia de una persona, generando así una necesidad genuina de arrepentimiento. Eso es lo que logra la predicación de Jonás. Y los resultados son asombrosos. Continuamos con nuestro pasaje, comenzando en el versículo 6 hasta 8. Cuando llegó la noticia al rey de Nínive, se levantó de su trono, se despojó de su manto, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Y mandó proclamar y anunciar en Nínive, por decreto del rey y de sus grandes, ni hombre, ni animal, ni buey, ni oveja prueben cosa alguna, no dejen que pasten o beban agua. Cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios con fuerza. Esencialmente, los ninivitos se ponieron de luto, diciendo que se habían equivocado, que habían vivido mal, y todos ellos, hombres y bestias, ayunaron y se vistieron con cilicio, que era como ponerse sudaderas funerarias de arpillera. Incluso los animales tuvieron que ayunar, y nosotros sabemos que a los animales no les gusta ayunar. Ni siquiera saben lo que significa ayunar. Los animales no pueden sentir remordimiento ni arrepentirse. Pero creo que el rey dicta este decreto con el propósito de reconocer que toda la creación está bajo la misericordia de Dios. Terminemos de leer nuestra escritura, continuemos aquí con versículo 8. Clamen a Dios con fuerza y vuélvase cada uno de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. ¿Quién sabe? Quizás Dios se vuelva, se arrepienta y aparte el ardor de su ira y no perezcamos. Este es uno de los milagros más grandes de todo el libro de Jonás. No se trata de un pez que se traga a un hombre que sobrevive para contar la historia. La realidad es que toda una ciudad se cambia por completo a un simple mensaje de un profeta que huía de su responsabilidad. Y cabe decir que no se nos da ninguna explicación para este arrepentimiento rápido, sincero y prácticamente universal de los ninivitos. Pero este fue un acto asombroso, algo que un solo Dios asombroso podría hacer. Dios estaba operando. Era Dios quien estaba volviendo los corazones de los ninivitos hacia Él. Claramente estaba haciendo algo sobrenatural en los corazones de estas personas. Pero no fue el mensaje lo que salvó a estas personas. Fue el Dios todopoderoso del mensaje los que lo salvó. Dios, de forma sobrenatural, completamente cambió a Nínive. Así pues, leamos el último versículo, 10. Cuando Dios vio sus acciones, que se habían apartado de su mal camino, entonces Dios se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. ¿Por qué Dios decidió no juzgar Nínive? Por su arrepentimiento. Ahora, hay muchas personas que tienen dificultad para creer que Nínive se arrepintió de verdad, pero creo que se arrepintieron de verdad por unas razones. Primero, tomaron en serio la palabra de Dios. El versículo 10 dice que se apartaron de sus malos caminos. El verdadero arrepentimiento implica apartarse del pecado. El arrepentimiento es sentir pena. El arrepentimiento es sentir suficiente pena como para detenerse. Y estos versículos indican que eso fue lo que sucedió aquí. Se apartaron de su pecado y se convirtieron a Dios. En segundo lugar,
Una de las imágenes más poderosas de arrepentimiento en este capítulo de Jonás es la ley que el rey de Nínive bajándose de su trono y poniéndose un saco de arpillera. Es un reconocimiento de que él no tiene el control, de que hay alguien más, alguien superior arriba de él, que debería estar ocupando ese puesto. El arrepentimiento es una manera de bajar del trono de nuestras propias vidas, reducirnos y confesar que no somos capaces de vivir la vida redimida que Dios creó para nosotros cuando tratamos de hacerlo por nuestras propias fuerzas. La tercera y mayor evidencia de su arrepentimiento viene del mismo Jesús en Mateo capítulo 12, versículos 38 a 41. Entonces algunos de los escribas y fariseos dijeron a Jesús: Maestro, queremos ver una señal de parte tuya. Pero él respondió: Una generación perversa y adúltera demanda señal, y ninguna señal se le dará, sino la señal de Jonás el profeta. Porque como estuvo Jonás en el vientre del monstruo marino 3 días y 3 noches, ahí estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Los hombres de Nínive se levantarán con esta generación en el juicio y la condenarán, porque ellos se arrepintieron con la predicación de Jonás. Y miren, algo más que Jonás está aquí. La petición del sacerdote y de los fariseos de otra señal de nuestro Señor lo impulsó a recurrir al libro de Jonás, donde se podían aprender 2 lecciones. Basándola en las leyes, Jesús compara la salida de Jonás del pez después de 3 días y 3 noches con su propia muerte, sepultura y resurrección. Jesús también les dice que los ninevitas se arrepintieron inmediatamente al escuchar la predicación de Jonás, aunque las pruebas eran mucho menos evidentes que las que habían visto los israelitas de su época. Vieron milagro tras milagro y aún rechazaron al Señor. Y en comparación con Jesús, Jonás no fue ni de lejos tan importante, ni tan persuasivo, ni tan poderoso en su predicación. Si los ninevitas pudieron arrepentirse con tan pocas pruebas, entonces seguramente el problema con los líderes judíos, los sacerdotes y fariseos, no era por falta de pruebas. El problema no era de evidencia en absoluto, ni era un problema que se resolvería con una señal convincente del cielo. El problema de los sacerdotes y fariseos era el mismo que el de Jonás: la desobediencia. Sus corazones estaban endurecidos y por lo tanto ninguna evidencia cambiaría su rechazo deliberado a Cristo. Jonás tenía un corazón endurecido que le impedía comprender lo que Dios intentaba enseñarle, por muy claro y contundente que fuera ese mensaje, mientras que al mismo tiempo ese mensaje era percibido y puesto en práctica por los gentiles menos informados de Nínive. El uso que Jesús hace del relato del arrepentimiento de los ninevitas en Mateo capítulo 12 acepta y afirma la impresión que obtenemos a tomar la narrativa al pie de la letra. Confirma el hecho de los ninevitas que creían en Dios a pesar de no recibiendo mucha evidencia. Los corazones que estaban abiertos a la palabra y a la voluntad de Dios la reconocieron pronto y respondieron a ella. Los corazones que no estaban tan dispuestos, como fue el caso del corazón de Jonás y los corazones de los líderes religiosos, no recibirían el mensaje sin importar cuán claro hubiera sido. Juan 1:12 nos dice: pero a todos los que lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Solo Dios atrae a la gente hacia sí mismo. Al igual que Jonás, Dios envía a personas como tú y yo a nuestras comunidades, negocios, escuelas y barrios para compartir su mensaje de salvación a través de Jesucristo. Debemos predicar ese mensaje. Somos la boca de Dios en este mundo. Dios siempre está buscando a personas como tú y yo
porque quiere que experimentamos ser usados por Él de maneras significativas. Pero hay algo que recordar en medio de todo esto. La realidad es que Dios no nos necesita. No necesita tú ni a yo. Pero en su bondad, Él quiere que experimentamos ser usados por Él para marcar la diferencia en cada uno de nuestros pequeños mundos en los que vivimos, abriendo nuestras bocas para compartir el Evangelio, para que Él pueda obrar a través de nosotros. Sea cual sea tu historia, sea cual sea tu pasado, no importa cuántas veces hayas fracasado, Dios quiere usarte para difundir su mensaje de salvación a través de Jesucristo. Cristo derramó su sangre en la cruz por nuestros pecados, para que Dios nos perdonará. Hemos sido salvados y bendecidos por Dios para dar a conocer su gloria en todo el mundo. La palabra de Dios nos dice que la vida es corta. Santiago 4:14 nos dice, sin embargo, ustedes no saben cómo será su vida mañana. Solo son un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Entonces, ¿a qué vamos a dedicar nuestras vidas? Lo único que realmente importa para el cristiano es contarle al mundo el Evangelio de Jesucristo. Entonces, ¿por qué tomamos el mandamiento de Jesús en Mateo 28 de hacer discípulos de todas las naciones y lo reducimos a un llamamiento, algo que solo unos pocos reciben? Me parece interesante que no hagamos lo mismo con otras palabras de Jesús. Tomamos el mandato de Jesús en Mateo 28 de hacer discípulos de todas las naciones y decimos, eso significa otras personas, no yo. Pero contemplamos el mandamiento de Jesús en Mateo 11:28. Vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo les haré descansar. Y en respuesta a eso nosotros decimos, eso refiere a mí. Tomamos la promesa de Jesús en Hechos 1:8 de que el Espíritu Santo nos guiará hasta los confines de la tierra y decimos, eso significa otras personas. Pero tomamos la promesa de Jesús en Juan 10:10 de que tendremos vida abundante y decimos, eso significa yo. En este proceso hemos trazado una línea de distinción innecesaria y antibíblica, dando las obligaciones del cristianismo a ser discípulos a unos pocos, mientras que los privilegios del cristianismo nosotros nos lo reservamos para nosotros. De esta manera, elegimos enviar a otras personas a llevar a cabo el propósito global del cristianismo, mientras el resto de nosotros nos quedamos cómodos, usando la excusa que simplemente no estamos llamados a eso. Sabemos que cada uno de nosotros tiene dones, habilidades, pasiones y vocaciones diferentes que Dios nos ha dado. Dios nos ha dotado a ti y a mí de maneras distintas. Pero se espera que cada seguidor de Cristo, independiente de sus talentos y vocación, tome la obligación de proclamar el Evangelio hasta los confines de la tierra. Esa es la razón por la que Dios nos dio cada uno un espíritu y por la que Dios nos dio a todos el mismo plan, hacer discípulos de todas las naciones. Toda persona salvada de este lado del mundo le debe el Evangelio a toda persona perdida de este lado del infierno. Le debemos a Cristo al mundo, al más humilde y al más grande, al más rico y al más pobre, al mejor y también al peor. El momento que nuestras vidas se han transformado, el momento que hemos profesado a Jesús como Salvador, recibimos esa misión. Esa misión es ir a glorificar a Dios, contándoles a los demás lo que Dios ha hecho por nosotros en Jesucristo, que en su gracia y misericordia Dios no nos ha dado lo que merecemos, sino lo que necesitamos. Oremos. Padre, gracias por este día que nos has dado para estar aquí en tu presencia y para mirar en tu palabra. Que tu palabra nos inspire y nos motive a llevar tu mensaje del Evangelio a un mundo lleno de almas perdidas. Úsanos en tu obra para alcanzar a quienes buscan amor, alegría y esperanza en los lugares equivocados. Padre,
Úsanos para llevar tu mensaje, el mensaje que necesitan, tu mensaje de gracia y perdón a nuestras familias, amigos y vecinos, para que experimenten tu gran y maravilloso amor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Gracias por estar en la sesión de la transmisión del servicio dominical de New Life Community Church. Esperamos que haya disfrutado el sermón y que le haya ayudado a comprender al Dios al que servimos, cómo interactuar amorosamente con las personas que lo rodean y tal vez le haya dado una mejor comprensión de sí mismo. Si desea saber más sobre New Life, visite newlifescottsdale.org. Encontrará más información sobre nuestra iglesia, actividades, eventos y sermones anteriores. También puede donar al ministerio de New Life haciendo clic en el botón que dice Donation o Donación en la esquina superior derecha. Una vez más, le agradecemos su apoyo. Recuerda hacer clic en el botón Me gusta y suscribirse. Que Dios te bendiga a ti, a su familia y a su semana.